¿Cómo pasó Venezuela de ser un país próspero a lo que es ahora? Número 1. El tesoro del petróleo. Entre las décadas de 1960 y 1970, en Venezuela se descubrió que en su suelo se escondía una de las reservas de petróleo más grandes del planeta. Este hallazgo fue el inicio de una transformación radical para el país. La economía venezolana, hasta ese entonces, estaba basada principalmente en la agricultura y algunas industrias ligeras, y con el descubrimiento del petróleo se catapultó a un nuevo nivel. Gracias a las exportaciones de petróleo, durante esos años, Venezuela vivió un auge económico sin precedentes. Los ingresos por petróleo permitieron al gobierno financiar una serie de ambiciosos proyectos de infraestructura. Las autopistas que se comenzaron a construir conectaron más regiones del país, ya que se construyeron más rápidamente, facilitando el comercio y el transporte. Los hospitales y clínicas se modernizaron, comenzando a ofrecer servicios médicos que antes eran inalcanzables para la mayoría de la población. Las universidades y colegios se expandieron y se crearon nuevas instituciones educativas que elevaron el nivel académico del país. El país también comenzó a invertir en programas sociales a gran escala. Se establecieron subsidios para alimentos y combustibles y se implementaron programas de vivienda que ayudaron a muchos ciudadanos a acceder a una vivienda digna. La calidad de vida en general mejoró significativamente. Para una gran parte de la población, la riqueza petrolera permitió al gobierno jugar un papel importante en la política internacional, utilizando su influencia económica para establecer alianzas y negociar acuerdos favorables. Sin embargo, esta riqueza también trajo consigo una dependencia peligrosa. La economía venezolana comenzó a girar casi exclusivamente en torno al petróleo, lo que la hizo extremadamente vulnerable a las fluctuaciones en el mercado internacional. La falta de diversificación económica significaba que cualquier cambio en el precio del petróleo podía tener un impacto devastador, y en lugar de utilizar la riqueza para construir una economía más diversificada, el país se centró en el sector del petróleo, acumulando una burbuja económica que eventualmente estallaría. Número 2. Las políticas y su efecto. Con la riqueza proveniente del petróleo, el gobierno venezolano implementó una serie de políticas destinadas a redistribuir la riqueza y mejorar el bienestar social, siguiendo un modelo keynesiano. Entonces, el gobierno aumentó el gasto público de manera significativa. Los subsidios para productos básicos como alimentos y gasolinas fueron una parte central de esta estrategia. La idea era que el gasto público estimulara la economía y proporcionara una red de seguridad para los ciudadanos. Inicialmente, estas políticas parecían exitosas. La pobreza disminuyó notablemente y el acceso a servicios básicos mejoró para muchas personas. Las inversiones en infraestructura y servicios públicos llevaron a un aumento en el desarrollo urbano y en la calidad de vida. Las reformas educativas resultaron en una mayor alfabetización y en un aumento en el nivel educativo. Sin embargo, a medida que el tiempo pasaba, comenzaron a aparecer problemas serios. Los subsidios, aunque bien intencionados, llevaron a distorsiones en el mercado. Los precios de los bienes básicos eran artificialmente bajos, lo que incentivaba el consumo excesivo y la escasez. Las políticas de control de precios también llevaron a la formación de mercados paralelos y al contrabando. Los proyectos de infraestructura, aunque impresionantes en escala, a menudo carecían de planificación a largo plazo y se convirtieron en cargas financieras. La corrupción se convirtió en un problema grave. Los recursos destinados a los programas sociales y a los proyectos de infraestructura a menudo se desviaban debido a prácticas corruptas. La falta de transparencia en la administración de los fondos contribuyó a una ineficiencia y a malgastar el dinero. En lugar de crear un sistema económico robusto y sostenible, el gobierno estaba construyendo una economía basada en el gasto público y en la dependencia del petróleo, sin una base sólida para el crecimiento a largo plazo. Número 3. La catástrofe global. La crisis financiera global del 2008 marcó el inicio de un periodo de dificultades para Venezuela. La caída en los precios del petróleo comenzó a tener un impacto significativo en la economía del país. Durante años, el petróleo había sido el pilar fundamental de la economía venezolana. La disminución en los precios del crudo llevó a una reducción en los ingresos del gobierno, que había estado utilizando estos fondos para financiar subsidios y proyectos de infraestructura. El golpe más severo llegó en el 2014, cuando los precios del petróleo cayeron drásticamente. Esta caída llevó a una crisis económica que afectó en todos los aspectos de la vida en Venezuela. Las reservas internacionales, que antes eran abundantes, comenzaron a disminuir rápidamente. La falta de divisas extranjeras hizo que fuera cada vez más difícil para el país importar bienes esenciales,
como alimentos, medicinas y equipos industriales. La escasez de divisas también tuvo un impacto en la capacidad del gobierno para financiar servicios públicos y mantener la infraestructura. El déficit fiscal se disparó y el país comenzó a enfrentar problemas graves en su capacidad para pagar sus deudas y cumplir con sus obligaciones financieras. La inflación se disparó a niveles inimaginables, lo que provocó un aumento vertiginoso en los precios de los bienes y servicios. La hiperinflación comenzó a erosionar el poder adquisitivo de los ciudadanos, llevando a una crisis económica y social sin precedentes. Número 4. Tormenta política. Hugo Chávez llegó al poder en 1999 con una promesa de cambio radical, con su retórica antiimperialista y su enfoque en la redistribución de la riqueza. Chávez ganó el apoyo de muchos venezolanos que estaban cansados de la corrupción y las desigualdades. Su gobierno implementó una serie de reformas significativas, incluyendo la nacionalización de industrias claves como la petrolera. El objetivo era utilizar los recursos del petróleo para beneficiar a la población en general. Las reformas de Chávez incluyeron la creación de nuevas misiones sociales destinadas a proporcionar educación, salud y vivienda a los sectores más pobres de la población. Estas reformas, aunque bien recibidas por muchos, también llevaron a una creciente centralización del poder. Chávez estableció controles estrictos sobre la economía y los medios de comunicación y utilizó su popularidad para consolidar su autoridad. Tras la muerte de Chávez en 2013, Nicolás Maduro asumió el poder. Aunque Maduro intentó continuar con el legado de Chávez, su gobierno se enfrentó a una serie de desafíos. La economía estaba en crisis y las tensiones políticas aumentaron. La oposición al gobierno se fortaleció y las protestas contra el régimen se volvieron cada vez más comunes. La administración de Maduro también enfrentó acusaciones de corrupción y abuso de poder, lo que exacerbó la polarización política en el país. La crisis política se intensificó con las elecciones del 2018, que fueron ampliamente cuestionadas por la comunidad internacional. La falta de confianza en las instituciones y en la legitimidad del gobierno condujo a una mayor inestabilidad y a un deterioro continuo de las condiciones económicas y sociales. Número 5. La crisis humanitaria. La crisis económica en Venezuela se transformó rápidamente en una crisis humanitaria. La hiperinflación se convirtió en un fenómeno devastador. Los precios de los bienes y servicios se dispararon a niveles que resultaron inasequibles para la mayoría de la población. La escasez de alimentos y medicinas se convirtió en una crisis diaria. Los ciudadanos hacían largas colas para conseguir productos básicos, y muchos se enfrentaron a la falta de acceso a alimentos y atención médica. El colapso de los servicios públicos tuvo un impacto significativo en la calidad de vida. Las fallas en el suministro de electricidad y agua se volvieron comunes, y los hospitales enfrentaron una grave falta de suministros y equipos. Las condiciones en los hospitales se deterioraron y muchas personas murieron debido a la falta de una atención médica adecuada. La crisis humanitaria llevó a una creciente desesperación entre la población, que luchaba para satisfacer sus necesidades básicas. La situación se agravó con la pérdida de confianza en las instituciones del gobierno. La falta de transparencia y la corrupción agravaron la crisis, y muchos ciudadanos se sintieron abandonados por un gobierno incapaz de abordar las necesidades urgentes de la población. La crisis humanitaria se convirtió en un desafío monumental y la desesperación llevó a muchos venezolanos a buscar refugio en otros países. Número 6. El éxodo. La crisis económica y humanitaria provocó uno de los éxodos más significativos en la historia reciente de América Latina. Millones de venezolanos abandonaron el país en busca de una vida mejor. El éxodo masivo se convirtió en una crisis regional, con países vecinos como Colombia, Brasil y otros destinos en América Latina, recibiendo a un gran número de migrantes. La migración masiva creó una presión significativa en los países receptores. Estos países tuvieron que enfrentarse a desafíos relacionados con la integración de los migrantes, la provisión de servicios básicos y la gestión de tensiones sociales. En muchos casos, los recursos y la infraestructura de los países vecinos se vieron sobrecargados y surgieron tensiones entre los ciudadanos locales y los nuevos llegados. La crisis migratoria también llevó a una mayor atención internacional sobre la situación en Venezuela. Las organizaciones internacionales y los países donantes comenzaron a proporcionar asistencia humanitaria y apoyo a los países receptores para ayudar a manejar el impacto del éxodo. Sin embargo, la magnitud del desafío superó a menudo la capacidad de respuesta, y la situación siguió siendo un tema complejo y en evolución. Número 7. En la actualidad, en este año 2024, parece ser que Nicolás Maduro ganó otra vez en las recientes elecciones presidenciales en Venezuela. La oposición liderada por María Corina Machado rechazó los resultados anunciados por el Consejo Nacional Electoral que dieron la victoria a Nicolás Maduro.
Y pues bueno, fraude o no, parece ser que esta crisis por la que atraviesa Venezuela no tendrá un final pronto. La caída de Venezuela remarca cómo puedes pasar de tenerlo todo a no tener nada. La riqueza y los recursos no garantizan por sí mismos una prosperidad duradera si no se saben administrar. Mientras el país continúa enfrentando sus desafíos, su historia sirve como una advertencia sobre la fragilidad de la estabilidad económica por la que todo el mundo puede llegar a pasar.